El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Vamos a terminar el capítulo 9 de Romanos. El apóstol Pablo, antes de terminar este capítulo y de cerrarlo, quiere colocar un sello profético, palabras declaradas, la dijimos en la reflexión anterior, palabras declaradas por el profeta Oseas, uno de los profetas menores, y también por uno de los profetas mayores, quizá de los más reconocidos, de los más leídos, aquellos profetas, considerado ese profeta Isaías como el profeta evangelista, un hombre que siempre tuvo una palabra tan clara, que mostró desde el comienzo de su escritura un testimonio poderoso de cómo él tuvo una revelación en su vida y cómo ofreció su vida al servicio del Señor. Cuando Dios preguntó, ¿a quién enviaré por vosotros? ¿Quién irá y quién enviaré? Y él dijo, envíame a mí. Este hombre, dice, estamos en el capítulo 9, verso 27, proclama acerca de Israel, el pueblo de Israel es tan numeroso como los granos de la arena de la playa, pero solo unos pocos de ellos se salvarán, porque el Señor terminará rápidamente de castigar al mundo. Así como dijo Isaías, esto lo vas a encontrar en el capítulo 10, verso 22 y 23 de Isaías, así como en el capítulo 1 y versículo 9. Isaías capítulo 8, verso 14, 28, verso 16. Son citas que concuerdan con esta palabra que está escribiendo aquí el apóstol Pablo. Entonces Isaías dice, el Señor Todopoderoso ha dejado que unos pocos de nuestros descendientes sigan con vida. Si no fuera así, ya nos habría destruido como a Sodoma y a Gomorra. Obviamente que está haciendo referencia al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Recordemos que este pueblo fue supremamente obstinado, murmurador, rebelde, no quiso liberar su mente de la esclavitud egipcia. Los tuvieron que llevar por el desierto 40 años y la generación mayor que salió de Egipto no pudo entrar a la tierra prometida porque jamás su mente de esclavo fue liberada. Esa mente de esclavitud lo llevó a la destrucción y colocaron unos líderes que tenían una mentalidad también absurda. Por eso cuando fueron los 12 espías a mirar la tierra prometida para traer un informe y luego planear las estrategias, 10 de ellos trajeron un informe totalmente negativo que hizo consumir por completo a toda su generación de mayores. La palabra declara que solo entraron a la tierra prometida los menores de 20 años. Y también entró Josué y Caleb, que venían ya desde Egipto, de los mayores que entraron ahí. De resto, todos los demás, los mayores de 20 años arriba, murieron por ser tercos, por ser incrédulos, por ser murmuradores y por nunca liberar su mente de los pensamientos de esclavitud. Y así sucesivamente, cuando están ya instalados, esta nueva generación, no crean ustedes que fue mejor que sus padres, porque una vez que entraron en la tierra prometida, se ubicaron, que Josué los ubica, como líder los lleva a dominar los pueblos extraños, a despojarlos y a tomar las tierras y ubicarse en cada una de las tribus en sus territorios y ubicarse como nación y establecerse como imperio, como nación, tener sus reyes, tener todo lo que implica un sistema político, social, militar, religioso. Pero luego son llevados cautivos por imperios mucho más fuertes que por la voluntad de Dios, para castigar la desobediencia de ellos, permitió que fueran destruidos. Muchos de ellos fueran destruidos. Esa es la razón por la cual aquí el profeta dice, el pueblo de Israel es tan numeroso como los granos de la arena de la playa, pero solo unos pocos de ellos se salvarán. Muchos de ellos fueron muertos, llevados cautivos por los imperios, llevados a diferentes lugares. Recordemos que él les está mencionando esta historia porque quienes están recibiendo la carta a los romanos, como le hemos venido diciendo en todas estas reflexiones, no están precisamente en su tierra. Ellos están cautivos, están viviendo ahora en Roma, están bajo el dominio del imperio romano. Entonces ahora ellos están recibiendo esta notificación, esta carta que les está recordando la historia dolorosa de sus antepasados. El pueblo de Israel es tan numeroso como los granos de la arena de la playa, pero solo unos pocos de ellos se salvarán, porque el Señor terminará rápidamente de castigar al mundo, así como dijo Isaías. Y si no fuera por la misericordia del Señor en medio de todo, habrían sido destruidos como Sodoma y Gomorra. Claro que ellos deben recordar esa historia.
Es una historia del Antiguo Testamento. Ciudades completamente entregadas al sodomismo, al homosexualismo, al lesbianismo, completamente entregados a las prácticas contranaturales y antinaturales. Recordemos que este capítulo 1 de Romanos, el apóstol Pablo entra haciendo una explicación desde el versículo 18 en adelante. ¿Qué es lo que ha pasado con la humanidad? ¿Por qué se han desviado? ¿Por qué han tomado conductas inmorales? ¿Por qué han tomado conductas ajenas y antinaturales? ¿Y qué ha pasado con ellos? ¿Por qué Dios los ha permitido y los ha entregado a mentes reprobadas para que hagan cosas que no son correctas? Menciona en ese primer capítulo de Romanos que las mujeres han dejado el uso natural de los hombres y se han encendido entre ellas mismas en lascivias y en prácticas entre mujeres, prácticas sexuales entre mujeres. Y lo mismo ha sucedido con los hombres. Pues bien, todo eso es una herencia de las ciudades destruidas de Sodoma y de Gomorra. Recordemos que hay influencias espirituales, que son espíritus malignos que pululan y transitan por el mundo, porque son espíritus, no son personas, son espíritus y son fuerzas infernales que vienen para dominar la mente del ser humano. Por eso está diciendo, y así, si no fuera así, ya nos habría destruido como a Sodoma y a Gomorra. ¿Y qué significa todo esto? Significa que los que no eran judíos y ni siquiera estaban buscando la aprobación de Dios, la consiguieron. Pero fue por la fe que llegaron a ser aprobados por Dios. Y el pueblo de Israel, que sí estaba buscando cumplir la ley para que Dios lo aprobara, no lo logró. ¿Por qué no lo logró? Porque trataba de ser aprobado por Dios mediante sus propios esfuerzos en lugar de confiar en Dios. Tropezaron con la piedra de tropiezo. Escrito está, miren, pongo en Sión una piedra de tropiezo, una piedra que los hará caer, pero quien confíe en esa piedra no será defraudado. Y esa piedra es nada más y nada menos que Cristo Jesús, la piedra angular del edificio, del cuerpo que es la iglesia. El fundamento de la iglesia no está sobre ningún hombre. El fundamento de la iglesia está sobre Cristo. Recordemos claramente esa palabra que el Señor Jesús, por allá en los evangelios, le dijo a Pedro frente a una revelación del Espíritu Santo ante una pregunta de Jesús. Cuando Jesús voltea a mirar a sus discípulos y les pregunta, ¿y qué dice la multitud que soy yo? ¿Quién dicen que soy? No, la gente dice que eres Elías, otros dicen que un profeta, otros dicen que un gran maestro. Y Pedro tomó la vocería y dijo, y cuando Jesús preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento Jesús lo bendice. Bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y también yo te digo que tú eres Pedro, que significa piedra, ¿cierto? Piedra. Porque él tenía un carácter muy dócil, muy frágil. Su nombre Simón significaba como una caña movida por el viento, pero ahora el Señor lo fortalece y lo va a poner como una columna doctrinal en la iglesia, va a llevar la vocería, va a hablar, va a predicar, pero nunca va a ser la columna sobre la que se va a sostener la iglesia de Cristo. Por el contrario, la columna sobre la que se va a sostener y la base fundamental, la piedra angular sobre la que se va a edificar la iglesia, es Cristo Jesús, porque Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa declaración que le fue revelada a un hombre, es que la iglesia ha sido fundamentada, no sobre el hombre, no sobre Pedro, amigos. Esa doctrina es errónea y es equivocada y es humanista. La doctrina bíblica y teológica es que la piedra angular, la base fundamental sobre la que la iglesia ha sido edificada es sobre quien vino del cielo, se hizo hombre, nació de la Virgen María, creció bajo el cuidado y la custodia de María y José, padres responsables, quien tuvo una vida en medio de toda su familia y creció y a la edad de 30 años asumió el ministerio, recorrió los diferentes lugares. A los 33 años fue crucificado, murió en la cruz del Calvario, dio su vida y dio su sangre para perdonarnos a nosotros. La salvación, para que nosotros los seres humanos podamos entrar a la eternidad, para vivir en la eternidad con Dios el Padre, necesitamos ser lavados por la sangre de Cristo. Necesitamos ser lavados por la sangre de Cristo. Ahora entiendes por qué el fundamento de la iglesia no es Pedro. El fundamento de la iglesia es Cristo, no un hombre. Los hombres somos mensajeros de esperanza, colaboradores, predicadores de ese mensaje, restaurador, renovador,
perdonador, de ese mensaje que nos hace actos dignos delante del Señor una vez que han sido perdonados nuestros pecados. Tiempo para orar en el día de hoy. Señor, gracias por la palabra en el día de hoy. Te ruego, Dios, que toda confusión doctrinal en la mente de las personas pueda ser cambiada, que la luz del Espíritu Santo alumbre sus entendimientos, que puedan volverse realmente a la palabra de Dios y no a conceptos humanistas, Señor, sino a conceptos bíblicos, teológicos, consagrados y que salen del seno de la palabra tuya, viva y eficaz. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.